¿Qué onda, gente? El día de hoy vamos a hacer el mantenimiento preventivo a la Honda Navi. Le vamos a cambiar el aceite, vamos a limpiar el filtro del aceite, vamos a cambiar el filtro de aire. También vamos a retirar la bujía, así que no se pierdan este video para que hagan correctamente su cambio de aceite a su Honda Navi, cuánto aceite lleva, cómo quitar el aceite y todo eso. Así que adelante con este video del mantenimiento a la Honda Navi. Bien, antes de comenzar a abrir lo que viene siendo la tuerca de drenaje del aceite, primero, antes que nada, vamos a darle aquí vuelta al switch y vamos a arrancar nuestra moto por unos 3 a 5 minutos, es lo que dice el manual, 3 a 5 minutos. Después de 3 o 5 minutos que ya haya calentado, esto se hace para que el aceite se adelgace y salga con mayor facilidad adentro del motor. Vamos a girar la llave y vamos a detener el motor como lo hemos hecho. Y ahora sí, procedemos a colocar debajo una charola para recuperar lo que viene siendo el aceite. ¿Dónde va a salir el aceite? ¿Dónde lo vamos a abrir? En esta parte de aquí abajo podemos ver esta tuerca que está aquí, miren, esta tuerca que está aquí la vamos a quitar y vamos a vaciar el aceite. Para que salga más rápido pueden quitar lo que viene siendo la varilla medidora. Esto se hace para que tenga mejor caída. La retiran así, o la dejan a un lado y quitamos este tornillo. Lo vamos a quitar ahora mismo. Bien, ahora vamos a quitar el tapón del aceite con un maneral y un dado de 12 milímetros. Recuerden, 12 milímetros. Aquí está el aceite, aquí está el tapón. Asegúrense de recuperar siempre la arandela. Esta arandela, no la vayan a perder, esta arandela, porque es parte del apriete, ¿sí? Si se pierde o si no la colocan, podemos tener problemas después. Puede ser que se afloje el tornillo, ¿sí? Que esta arandela hay que cuidarla. El manual dice también que accione el arrancador del pedal varias veces para ayudar a drenar totalmente el aceite remanente. El arrancador de pedal está del otro lado, entonces vamos a darle 3 veces para ver si sale más aceite. Aquí voy a dejar la cámara, aquí se va a ver si con el arrancador de pedal hace como que tiradas de aceite para drenar un poco más. 1, 2. Si hace unos pequeños salpicones ahí de aceite, no es mucho, la verdad. Bien, el segundo paso, ya hicimos accionar el arrancador. Ahora dice revise la arandela de sellado y coloque el tapón de drenado. Pero aquí yo voy a limpiar el filtro que tiene de aquel lado, el filtro de aceite. Entonces vamos a pasar la cámara del otro lado. Bien, de este lado donde está la patada de arranque, tenemos el tapón. Este taponcito que está aquí, se alcanzan a distinguirlo. Este tapón es el tapón del sedazo del aceite, que también se puede retirar para quitar por ahí alguna suciedad que tenga. Entonces vamos a verificar si no tiene alguna suciedad. Es muy importante también retirarlo y darle limpieza. Vamos a ocupar un dado de 17 milímetros para retirar este tapón. Ahí está. Este es el resorte. Este es el tapón. Lleva un O-ring aquí adentro, también hay que cuidar. Y como ven, aquí hay unas partes, miren, hay unos pedacitos aquí de suciedad. Hay algo de suciedad aquí adentro, hay que retirar toda esa suciedad. Y adentro lleva una malla metálica. Vamos a retirarla. Miren, aquí está esta malla y también trae algo de suciedad. Vamos a irnos hacia la luz
Ahí está. Vean ahí toda la suciedad que tiene. Esta pequeña mallita que está aquí. Esto de aquí no sé qué es. Parece como pintura, como si fuera esto de aquí que tengo en el dedo, como si fuera silicón. Sí, son piezas que están ahí dentro de nuestro motor, y esto impide que pues toda esta suciedad pues ande ahí dentro del motor y lo vaya a dañar. Entonces, muy importante limpiar y que tenga siempre esta malla protectora, este filtro, nuestro motor. Bien, ahora vamos a volver a colocar el filtro. Esta malla se coloca así como viene, mira. Así, el O-ring va hacia adentro. Después vamos a colocar pues el resorte. Colocamos el resorte y por último colocamos nuestro tapón. Vamos a girar. Listo. Bien, lo que sigue es colocarle el aceite al motor. Vamos a colocar 700 mililitros de aceite. Dice que cuando desarmas el motor pues se pierde todo el aceite, y ahí hay que ponerle 800 mililitros. Pero aquí vamos a colocar solamente lo que vienen siendo 700 mililitros. Vamos a colocar el tapón de drenado que retiramos hace algunos momentos, que va en la parte baja. Bien. Recuerden no aplicar tanta fuerza porque podemos dañar ahí lo que viene siendo la cuerda, podemos barrer o fracturar lo que viene siendo la carcasa donde va el aceite. Entonces denle un poco de fuerza. Yo sé que lleva un apriete con torquímetro, pero los que no lo tienen no le hagan tanta fuerza, no. Para eso es la arandela, para que quede apretado. Bien, ¿qué aceite recomiendo? Pues yo recomiendo el aceite de Honda, que es el GN4, y el que indica el manual, que es el 10W30 SAE 10W30. Recuerden, trae 946 mililitros. El precio a mí me salió en 170 y el filtro de aire me salió en 230. Entonces 400 pesos por las dos cosas. Falta la bujía. Trae 946 mililitros. En la parte de un lateral podemos ver hasta dónde hay que colocarle los 700 mililitros. Hasta aquí más o menos donde le rayé, aquí en medio, serían los 250. Y redondele, 250 es lo que nos debe de sobrar de aceite, porque recuerden, el motor solamente lleva 700. Entonces colocamos con un embudo el aceite. Bien, colocamos el embudo y verificamos que el aceite que acabamos de comprar pues tenga el sello, que esté sellado, siempre que esté sellado. Este es el color del aceitito, ahí para que lo vean. Como si fuera miel. Este es el color del aceite. Y pues ya nos debe de quedar por aquí pues el aproximado, ¿no? Recuerden, a la mitad. 700 mililitros. Voy a cambiar el filtro de aire que está de este lado. Bien, vamos a quitar la tapa y aquí tenemos 6 tornillos para retirar. 6 tornillos. Tenemos 6 tornillos y verificamos nuestro filtro de aire y pues la verdad ya está algo sucio. De hecho, le doy la recomendación, si ven en lugares muy polvorientos o donde haya muchas inundaciones y se esté mojando constantemente, les recomiendo cambiar el filtro antes de lo que indica el manual. Les voy a dejar la tabla de las cosas, de cómo se cambian periódicamente, cada cuánto, lo voy a dejar al final, tanto el filtro, la bujía, el aceite y otras recomendaciones. Entonces cambiamos el filtro. Entonces colocamos nuestro nuevo filtro de aire
Y volvemos a colocar todos los tornillos nuevamente en orden. Recuerden, son 6 tornillos, no se les vayan a perder. Listo, ya colocamos pues la tapa, el filtro. Bien, como les comento, para retirar la bujía pues hay que quitar esta parte de aquí, que es la gaveta, y la bujía está por la parte de adentro, ¿sí? Está por acá, es esta que está aquí dentro, miren. Bien, aquí está ya, miren el conector, el cable de la bujía, y allá adentro no se alcanza a distinguir, pero ahí vamos a darle, ahí miren, ahí está la bujía. Aquí está la mano, aquí está la bujía. ¿Por qué complican tanto las cosas? Es lo que no entiendo. Vamos a quitar la bujía. Bien, para retirar la bujía voy a ocupar un dado de 5 octavos. No se va a apreciar como la quito porque estorba todo esto, pero bueno, este dado entra perfectamente. Y ahora sí, con el maneral por la parte de acá atrás, por esta parte de aquí atrás, vamos a meter el maneral por aquella parte de aquí atrás, aquí donde está el posapié trasero. Vamos a ver si nos da. Ahora, como no tengo espacio, vamos a meterle, como no tengo espacio, vamos a meterle un ayudante y tantito nada más, y listo, nada más para hacer un poco de torque. Y vamos a retirar la bujía. Bien, ya pudo salir la bujía. Dudo que le hayan cambiado la bujía cuando le hicieron el mantenimiento. Según mi amigo, le hicieron el mantenimiento a la moto, pero viene marcada. Ya cuando no están marcadas es porque las han cambiado. Estas son, cuando están marcadas así, por lo general es cuando la moto está nueva. De hecho, encuentras las marcas pues en toda la moto de ese mismo color azul. Es cuando pues están marcadas de que marcan de que no se ha movido esos tuercas, esos tornillos. De igual manera, los tornillos de abajo están marcados. Entonces aquí está marcada, me imagino que no la han cambiado. Yo sé que no tiene mucho que se le hicieron el cambio, pero está algo sucia ya la bujía. Si es la bujía indicada, es la Bosch R6, la que marca el manual. Marca una NGK o una Bosch UR6 DEO. Bien, he podido conseguir la bujía nueva. Esta es la bujía anterior, que es la Bosch. Y esta es la bujía nueva. Esta es la bujía nueva de Honda. Este es el modelo que tienen que pedir a Honda. Es el MR7C-9N. ¿Okay? De hecho, hasta dice Honda aquí ya en la bujía. Vamos a colocarla y pues vamos a darle arranque ya a la motocicleta. Bien amigos, pues ya hemos terminado de cambiar el aceite. Miren, este es el aceite que tenía. Supuestamente mi amigo se lo habían cambiado hace poco, pero pues yo veo que está demasiado sucio. Por eso se lo cambié. Porque ya cuando lo sacaba la varilla medidora, pues ya se veía muy sucio. Y aparte, uno se da cuenta con el olor del aceite cuando ya está muy fuerte. Empieza a salir como que ese olor a aceite como quemado, como que ya viejo. Y ya me estaba molestando, la arrancaba y me molestaba en la nariz. Por eso decidí ya cambiar el aceite. Ahora lo que toca es arrancar el motor, dejarlo en ralentí durante 3 a 5 minutos. Vamos a arrancarlo, después de ahí vamos a apagarla y vamos a dejarla descansar otros 2 o 3 minutos y vamos a comprobar que la varilla, que el aceite esté a la altura de la varilla medidora, que es esta que está aquí. Entonces la arrancamos y dejamos en ralentí un ratito. Bien gente, ya acabamos de hacer el mantenimiento preventivo a la Honda Navi. Le cambiamos la bujía, cambiamos el aceite, cambiamos el filtro de aire, limpiamos también el filtro del sedazo del aceite y otros datos muy importantes que debemos de tener en cuenta por si tienen ahí alguna duda. La presión de los neumáticos: el delantero enfrente lleva 22 psi, atrás lleva 29.
Siempre y cuando andes tú solo nada más. Si llevas un pasajero, todos los días que andes con un pasajero, bien, ahí se va a incrementar solamente en la parte de atrás a 36 psi. Esto para cuidar el neumático y cuidar el rim de algún golpe. Por eso se incrementa esa presión. Ahora, ¿cada cuánto se le hacen los mantenimientos que la acabamos de hacer ahora? Yo lo hice todo junto, pero sí hay una tabla donde podemos ver eso. Por ejemplo, el filtro de aire lo podemos cambiar cada 1600 kilómetros. No debemos de lavarlo ni de lubricarlo. La bujía cada 800, 1600 o 2400 kilómetros. El sedazo, el filtro del sedazo del aceite, cada 1200 kilómetros o cada 2400. El aceite de motor se debe cambiar cada 800, 1600 o 2400. Dirás, bueno, el manual de hecho marca desde antes, pueden cambiar cada 100 kilómetros, pero creo que son como que los primeros meses nada más, ¿no? O sea, los 3 primeros meses. Pero ahí marca 800 y muchos van a decir, oye, es muy prematuro cambiar el 800. Pero bueno, en sí solamente lleva 700 mililitros. Creo que un cambio de aceite que le puedes dar constante sería 1600 kilómetros o tal vez 1200. No te vas a llevar mucho aceite. El aceite de la transmisión final, eso lo vamos a ver en otro video. Ese también lleva un aceite en la parte de atrás, pero ese lo bajamos para otro video. Pero ese aceite se cambia cada 2400 kilómetros o cada 2 años. Ese también hay que tenerlo en cuenta, porque si no se nos puede echar a perder la parte de atrás de la motocicleta. Le van a ir rumbando que no tiene aceite. Entonces, el filtro de aire secundario cada 1200 o 2400 kilómetros. Y eso sería todo, ¿sí? Ya hemos hecho lo posible para que el motor dure mucho tiempo. Si haces esos mantenimientos constantemente, como dice la tabla, pues el motor te va a durar muchos, pero muchos años. Gente, me despido. Espero que les sirva mucho este video y nos estamos viendo hasta la próxima. Calen chido. Chao.